de falla. Nuestro grupo está conformado por Anelín Ibar, Teddy Peña y su servidora Joneiri Cuello. ¿Qué es el análisis de falla? Es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos y causas y elementos de identificación para que de esta forma evitar su ocurrencia tener un método documentado de prevención. Este análisis de falla también se le abrevia como ANFE o AMEF por su abreviatura de análisis de modos y efectos de fallas potenciales. Pasos a seguir. Para que en cualquier proceso, sistema o producto, entonces estos son los procesos. Determinar el producto o proceso a analizar, los pasos del proceso o las partes del sistema que se va a analizar. Describir la función del paso del componente, determinar los posibles modos de falla en cada paso. Listar los efectos de cada potencial modo de falla, asignar el grado de severidad para ver cuáles serían las consecuencias de las que estas fallas ocurran, asignar el grado de ocurrencia, saber con qué probabilidad las fallas ocurran, describir si hay controles actuales de prevención y también si hay controles actuales de detención, y también asignar un grado de detención para también tener probabilidades de falla de detención de que se pueda prevenir. Y calcular el NPR, que es el número prioritario de riesgo de cada efecto. Este tiene también una fórmula para detectarlo, que es NPR es igual a severidad por ocurrencia por detención. Los objetivos de ANFE es reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el diseño y manufactura de un producto. Determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del sistema. Identificar las acciones que podrán eliminar o reducir las oportunidades de que ocurra la falla potencial. Analizar la confiabilidad del sistema y documentar el proceso. La aplicación de ANFE es, como bien hemos repetido, es en productos, procesos, sistemas y otros. Realmente esto se aplica, o sea, esta herramienta sirve para una herramienta preventiva, para detectar posibles fallas en el diseño, aumentando la probabilidad de anticiparse a los efectos que pueden llegar a tener en los usuarios o en el proceso de producción. Eso es tanto en productos. En los servicios, obviamente también siempre es una herramienta preventiva para detectar posibles fallas. Así, o sea, detectamos fallas, no dejamos que esta ocurra y aumentamos la probabilidad de que estos efectos o consecuencias no se hagan, no lleguen al usuario final. En los sistemas también se ve mucho lo que esta metodología para herramienta preventiva en el diseño del software, y así también en otros en procesos generales. O sea, esto se puede aplicar en cualquier proceso para identificar, clasificar y prevenir fallas, haciendo un análisis de sus efectos y cuyas causas deban siempre ser documentadas. Esto es todo lo que de mi parte. Los dejo con mis compañeros. Ahora explicaremos las diferencias entre métodos, teniendo como un punto estándar la metodología de AMEF. Describiremos una comparación entre el método AMEF y los métodos Ashby y FTA. Está en primer lugar la metodología de análisis de modos de fallas y efectos, o AMEF, y metodología de Ashby. El análisis de modos, fallas, de efectos es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y sistemas, así como evaluar y calificar sus efectos, causas y elementos de identificación. Mientras que el método de Ashby
se describe como un proceso que busca optimizar el índice de rendimiento en el diseño desde el punto de vista de la selección más adecuada para el material y según las restricciones dadas. Nosotros utilizamos 3 puntos claves para expresar las diferencias: el objetivo, el uso y sus acuerdos. El AMEF tiene como objetivo definir las fallas en el material seleccionado. Esto quiere decir que nosotros empezamos con un producto y de ese producto vamos a buscar las fallas. Luego de eso está el uso. Se utiliza al determinar una alteración en el proceso. Como mencioné anteriormente, si en el proceso nosotros tenemos, vamos a decir, un lapicero, y el lapicero en el proceso se daña, nosotros no empezamos con un material nuevo para el lapicero, sino que empezamos a buscar las fallas del proceso. Y luego los acuerdos se dividen por severidad, ocurrencias y detección. Mientras que el método de Ashby tiene como objetivo seleccionar un material nuevo, se utiliza cuando se quiere mejorar el producto, proceso o sistema actual. Aquí, si por ejemplo, si tenemos un lapicero y queremos mejorar el rendimiento de ese lapicero, si empezamos seleccionando un material nuevo. Es decir, si el lapicero es de poliestireno, nosotros empezamos con plástico. Luego, el acuerdo dependen de requisitos dados en la traducción. Como vimos en el slide anteriormente, el método Ashby tiene diferentes pasos y uno de los pasos es la traducción, donde se dicen los requerimientos del material. Tiene que ser dúctil, tiene que ser a prueba de agua, etc. Para la comparación del AMEF y el FTA, nosotros utilizamos tres puntos claves también. Aquí sí se puede decir el alcance, el enfoque y el cuidado, pero antes de eso nosotros vamos a definir el FTA. Este es un análisis sistemático que permite identificar la causa raíz de un fallo a través de un diagrama. Permite el análisis de una sola ocurrencia indeseada y permite evaluar el funcionamiento de componentes. El AMEF tiene como alcance que excluye las actividades externas y los fallos espontáneos. Tiene como enfoque la diferencia de los fallos singulares sin tomar en cuenta los agrupados y es difícil de monitorear y actualizar. Esto se debe a que empezamos con un proceso, una actividad, y esta actividad, todos los pasos son secuenciales. O sea que si se cambia en el paso 13 una parte de una actividad que pusieron mal, deberíamos de empezar el proceso de nuevo. Aunque sea con esa sola actividad, se debe de empezar de nuevo. Mientras que el método FTA tiene como características que considera actividades externas, pero no excluye fallos menores, demuestra la relación de componentes y toma en cuenta el proceso y su entorno. Además, es fácil de desarrollar. Este tiene que ver porque es a través de un diagrama, no es una documentación tan larga como el AMEF. Al investigar cómo funciona el AMEF, encontramos un ejemplo de libros en donde se explica el procedimiento para utilizar los recursos y analizar los resultados. Las categorías se dividen en actividad, modos de fallo, efecto, severidad, causa, ocurrencias, controles, detección, NPR y las acciones. Nosotros utilizamos un proceso de fabricación de libros, como mencioné anteriormente. Para iniciar debemos de contar con un mapeo de las actividades que se realizan en caso de ser un proceso o producto. Luego conformamos un equipo que tenga conocimiento en cómo implementar esta herramienta. No tiene que ser conocimiento al equipo completo, puede ser un líder que capacite a los demás. Luego de esto, se determinan los modos de fallo de cada actividad, los que han pasado y los que pueden pasar también. Luego identificamos los efectos de cada modo de fallo de la actividad. Y nos concentramos en los efectos inmediatos y no los posteriores o catastróficos. Nosotros calculamos la severidad utilizando una tabla para asignar su calificación. Aquí se puede ver que la tabla se divide en gravedad, criterio y valor. Y el criterio es básicamente una descripción de cómo el lector o la persona que esté viendo el documento debe de tomarse ese valor. Para cada uno de los modos de fallos debemos determinar las causas.
que lo generan, y eso lo determinamos utilizando herramientas de análisis de causa como un diagrama de Ishikawa, Pareto o los 5 por qué. Se determina también el índice de ocurrencia o frecuencia, que no es más la estimación probabilidad que ocurre un fallo por la causa anotada. A partir de las causas ya anotadas, nosotros identificamos controles. Con los controles me refiero a los procedimientos, acciones, mecanismos o pruebas que actualmente se emplean para evitar que las fallas se generen y lleguen al cliente o a procesos clientes. Luego se asigna un grado de detección a cada control, es decir, que vamos a estimar que también los controles identificados pueden detectar una causa o su modo de falla después de generada, pero antes de que llegue el cliente, y también se utiliza una tabla de calificación. Luego nosotros debemos de calcular el número prioritario de riesgo. Este se calcula como grado de severidad por el grado de ocurrencia por el grado de detección. Se calcula para priorizar los modos de fallos y sus causas. Si se fijan en las tablas anteriores, los modos de fallo que tienen un mayor NPR alcanzan un mayor NPR son un error en la digitación y atascamiento de papel, en las actividades de digitación y atascamiento de papel. En el último paso, este consiste en la toma de acciones y como mínimo debemos de definir qué se va a hacer, los responsables, los plazos, los recursos requeridos y los lugares. Estas acciones pueden estar dirigidas a cambiar el diseño o el proceso o a reducir la severidad o la ocurrencia. También pueden ser controles adicionales para aumentar el grado de detección. Dicho de esta forma, las acciones pueden enfocarse en las fallas, las causas o los controles. Luego de que se implementa una acción, esto no es obligatorio, se puede calcular el nuevo NPR para determinar si la acción fue eficaz. Y decimos que una acción ha sido eficaz cuando se logra el resultado por el cual se apertura. Por lo tanto, si el NPR se reduce, la acción es eficaz. Aquí podemos ver el último resultado. Como estaba mencionando anteriormente, que eran los pasos, tenemos las actividades, los modos de fallo, el efecto, la severidad, la causa, la ocurrencia, los controles, la detección y el NPR. Normalmente se puede dejar hasta ahí la tabla, pero las acciones también van. Se deja en las acciones, pero se les recomienda a la persona que esté haciendo el análisis que se calcule de nuevo el NPR, o sea que deben de calcular la severidad, la ocurrencia y la detección nuevamente. El análisis de falla es un método como todos que tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las ventajas podemos ver que identifican los efectos que puede generar cada falla posible. También actúa como una valiosa referencia de solución de problemas cuando se analizan futuros problemas dentro del campo. Por otro lado, este identifica oportunidades de mejora. Desarrolla una lista de modos de fallas potenciales, clasificándolos conforme a su probable efecto sobre clientes. También evalúa mediante indicadores específicos la relación que existe entre la gravedad, ocurrencia y la detectabilidad. Por otro lado, detecta fallas en donde son necesarias características de autocorrección o de leve protección. También, este analiza objetivamente los requerimientos de diseño y observa las conversaciones. Y por último, documenta los planes de acción para minimizar los riesgos. Dentro de las desventajas podemos ver que este fue creado por primera vez para los riesgos relacionados con el diseño, pero ahora tiene distintas versiones para los riesgos de los procesos y los riesgos del sistema para superar limitaciones originales. Estas versiones no tienen ningún vínculo entre ellos que permite pasar por alto algunos modos de falla. Este método no es todo en uno y a este se le escapan varios riesgos. También se puede ver que la multiplicación de los números de severidad, ocurrencia y detección causa la generación de falsos números de prioridad de riesgo. Por otro lado, vemos que